La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas y se esparcía por la habitación de Alejandra Montes, haciéndola entrecerrar los ojos. La joven se estiró hacia la mesita de noche y apagó el despertador. Eran exactamente las 6 de la mañana. Nunca se levantaba tan temprano en días normales, pero hoy no era un día normal. Solo faltaban 3 días para la boda y la lista de cosas por hacer no parecía disminuir. Alejandra se sentó en el borde de la cama y miró la foto que había en la mesita de noche. Ella y Rafael en la playa de Coronado, ambos sonrientes y felices. Era su segundo aniversario. La joven sonrió y pasó el dedo por el marco. «Ala, ¿ya te has levantado?». La voz de su madre interrumpió sus pensamientos. Mariela Montes entreabrió la puerta y asomó la cabeza al cuarto. «He hecho café y tostadas». «Gracias, mamá». Alejandra se levantó y se puso una bata ligera. «¿Ya se ha ido papá?». «Sí, tiene una reunión con el organizador del banquete a las 7. Dijo que quería revisar el menú personalmente y discutir la distribución de los invitados». Alejandra suspiró. Su padre, Esteban Montes, siempre lo hacía todo él mismo. No es que ella estuviera en contra, estaba acostumbrada a que su padre controlara hasta el más mínimo detalle, pero a veces le hubiera gustado que confiara más en ella. La boda no era una excepción. Esteban aprobaba personalmente cada detalle, desde las flores hasta la música. «Y también ha llamado la señora Cabrera», continuó Mariela. «Dice que el vestido está listo para la última prueba. Puedes pasar por allí esta tarde». «De acuerdo», asintió Alejandra. «Rafael ha prometido pasar a recogerme a las 3. Hemos quedado en ir juntos al sastre, que también tiene que probarse el traje». 20 minutos más tarde, mientras terminaba su café en la cocina, Alejandra revisaba la lista de cosas por hacer en su libreta. Las flores estaban confirmadas, los músicos también, los anillos estaban con Rafael. El corazón de la joven se encogió por un segundo ante un extraño presentimiento, pero lo apartó como si fuera una mosca molesta. «¿Pasa algo?», preguntó Mariela al notar la expresión de su hija. «No, todo está bien», respondió rápidamente Alejandra. «Solo estoy nerviosa por si se me olvida algo». «Tu padre no se olvidará de nada, no te preocupes», dijo Mariela con una sonrisa tierna. «Ha puesto tanto empeño en esta boda como si fuera a casar a la única hija de algún presidente». Era cierto. Esteban Montes, propietario de la cadena de supermercados Supermontes, no había escatimado en gastos para la boda de su única hija. Un banquete en el mejor hotel de Penonomé, música en directo, flores exóticas traídas de la capital, regalos caros para los invitados. Alejandra se sentía a veces incómoda ante tal fastuosidad. Ella era una simple maestra de primaria y hubiera preferido algo más modesto, pero no podía negarse a su padre. Esa misma mañana, en otra parte de la ciudad, Rafael Nogueira estaba sentado en su oficina, golpeando nerviosamente la mesa con el bolígrafo. Delante de él había 2 billetes de avión. Panamá, La Habana, solo ida. Los guardó rápidamente en el cajón de la mesa cuando llamaron a la puerta. «Adelante», dijo, tratando de que su voz sonara normal. La secretaria entró en la oficina y dejó una carpeta con documentos sobre la mesa. «Señor Nogueira, aquí tiene los informes de los viajes de mayo que pidió. También ha llamado su prometida y le pide que la llame». «Gracias, Carmen», respondió Rafael y cogió el teléfono en cuanto la secretaria cerró la puerta. Miró la pantalla durante unos segundos, luego suspiró y marcó el número. «Hola». La voz de Alejandra sonaba alegre. «¿No te has olvidado de la prueba de vestidos a las 3? «Claro que no». Rafael se esforzó por poner entusiasmo en su voz. «Pasaré a recogerte como habíamos quedado». «Genial. Y no te olvides de que después tenemos que pasar por la pastelería a probar la tarta». «Sí, lo recuerdo», miró nervioso el reloj. «Escucha, ahora empieza mi reunión. Nos vemos a las 3». Rafael colgó rápidamente y se recostó en el sillón.
Se sentía como el último de los canallas, pero ya no tenía otra opción. Las cosas habían ido demasiado lejos. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Valeria. ¿Nos vemos a las 6 en el motel? Respondió con un breve sí y volvió al trabajo, tratando de concentrarse en las cifras de los informes, pero sus pensamientos volvían constantemente a la huida que se avecinaba. A las 3 de la tarde, Alejandra estaba lista. Se puso un vestido azul claro que le gustaba mucho a Rafael y lo esperó en la terraza de la casa de sus padres. La gran mansión de la familia Montes estaba situada en una de las zonas más prestigiosas de Penonomé. El jardín que rodeaba la casa siempre estaba perfectamente cuidado, de lo que se encargaba Mariela, que ponía todo su corazón en cada arbusto y cada parterre. Rafael llegaba tarde. Alejandra miraba nerviosa el reloj. Ya eran las 4:15 y él aún no había aparecido. Lo llamó, pero el teléfono estaba apagado. A las 5 en punto, cuando la paciencia de la joven estaba a punto de agotarse, por fin apareció el sedán negro de Rafael. Lo siento, comenzó a decir en cuanto Alejandra se subió al coche. He tenido problemas en el trabajo. Un cliente europeo no está contento con el alojamiento. Llegaremos tarde a la prueba. Lo interrumpió Alejandra secamente. Llamé al sastre y accedió a esperar, pero no más de 1 hora. Ahora solo tenemos 20 minutos. Rafael parecía tenso. Su cabello, normalmente peinado, estaba ligeramente desordenado y tenía ojeras. Sonrió con inseguridad y se puso en marcha. Todo irá bien, cariño. Probemos lo que haya que probar y sigamos con la lista. Alejandra miró el perfil de su prometido y sintió que algo no iba bien. En 2 años de relación había aprendido a interpretar su estado de ánimo. Ahora estaba claramente ausente, con la mente en otra parte. Rafael, comenzó ella con cautela, ¿todo va bien? Últimamente estás muy distante. Todo va bien, respondió él rápidamente, sin apartar la vista de la carretera. Es solo que tengo muchas cosas en la cabeza, el trabajo, la boda, tantos detalles, pero dentro de unos días todo habrá pasado y podremos disfrutar el uno del otro. En su voz se percibió una nota falsa, pero Alejandra prefirió no darle importancia. Le puso la mano en la rodilla y le sonrió. Te quiero. Yo también, respondió él tras una breve pausa. La prueba se realizó con nerviosa prisa. El traje de Rafael necesitaba algunos pequeños ajustes, pero en general le quedaba bien. Alejandra apenas tuvo tiempo de probarse su vestido, sencillo pero elegante, que resaltaba su esbelta figura. El sastre, el señor Villalobos, prometió hacer todos los arreglos para mañana. Al salir del taller, Rafael miró el reloj y frunció el ceño. Son casi las 6, dijo. Escucha, ¿qué tal si dejamos la pastelería para mañana? Tengo que volver a la oficina a terminar algo. ¿Qué? Alejandra no daba crédito a sus oídos. Rafael, lo acordamos hace una semana. Es la última revisión antes de la boda. Lo sé, se pasó la mano por el pelo. Pero han surgido imprevistos. Uno de nuestros clientes importantes... Siempre hay clientes, lo interrumpió Alejandra sintiendo cómo crecía la irritación en su interior. Últimamente tienes una excusa para todo. Te perdiste la reunión con el DJ, olvidaste recoger las invitaciones. Es solo trabajo, Alejandra. Alzó la voz Rafael. No puedo dejarlo todo por los preparativos de la boda. Alguien tiene que ganar dinero, ya lo sabes. Alejandra retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. Rafael nunca le había hablado así. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella en voz baja. Rafael respiró hondo, tratando claramente de calmarse. Nada, lo siento, solo estoy cansado y nervioso. Miró el reloj. Bueno, vamos a la pastelería, pero date prisa, ¿vale? El resto del trayecto transcurrió en un tenso silencio. En la pastelería pasaron el mínimo tiempo posible. Comprobaron el relleno del pastel, la decoración y confirmaron la hora de entrega.
Alejandra se sentía vacía tras la discusión y no encontraba fuerzas ni para alegrarse por la belleza del pastel de boda. Cuando Rafael la dejó en casa, eran casi las 7 de la tarde. ¿Nos vemos mañana?, preguntó Alejandra sin salir del coche. Claro, respondió él, dándole un beso en la mejilla. Perdona por hoy, estoy muy cansado. Ella asintió con la cabeza y salió del coche, despidiendo con la mirada al coche que se alejaba. A las 8 de la tarde, Rafael aparcó el coche en el aparcamiento del motel El Camino, a las afueras de la ciudad. Era un edificio anodino de una sola planta, al que acudían principalmente camioneros y turistas ocasionales que se habían desviado de su ruta. El lugar perfecto para citas secretas. Valeria ya lo estaba esperando en la habitación 21. Una esbelta morena de ojos ardientes abrió la puerta y enseguida le rodeó el cuello con los brazos. Pensaba que no ibas a venir, susurró mientras lo besaba. Lo siento, me he retrasado, dijo Rafael entrando en la habitación y dejándose caer cansado sobre la cama. Tuve que llevar a Alejandra a la pastelería. Valeria frunció los labios y se sentó a su lado. ¿Cómo está nuestra princesa? ¿Preparándose para la boda de sus sueños? Déjalo ya, dijo él tomándole la mano. Ya sabes que lo hago por nosotros. Solo quedan 2 días. Valeria asintió y se ablandó. Trabajaba como administradora en el mismo hotel donde se celebraría el banquete de boda de Alejandra y Rafael. Allí se conocieron 8 meses atrás, cuando Rafael llegó con su futuro suegro para discutir los detalles del evento. Una mirada y se enamoró. Valeria era todo lo contrario de Alejandra, apasionada, impulsiva, con un fuego interior que lo atraía como a una polilla. ¿Estás seguro?, preguntó Valeria mirándolo a los ojos. Escapar un día antes de la boda es un paso muy serio. Lo tengo decidido, respondió Rafael con firmeza. Tengo los billetes y el dinero. Pasado mañana a esta hora estaremos en Cuba, bebiendo mojitos en la playa de Varadero. ¿Y su padre? En la voz de Valeria se percibía una nota de inquietud. No es de los que perdonan fácilmente. Rafael hizo un gesto con la mano. Para cuando se den cuenta de lo que ha pasado, ya nos habremos ido del país. Y cuando volvamos, ¿qué nos va a hacer? Sacó un sobre del bolsillo y vació el contenido sobre la cama. Fajos de billetes sujetos con gomas elásticas. Toma, lo he sacado de la cuenta conjunta que tengo con Alejandra. Casi $15,000. Valeria miró el dinero y luego a Rafael. En sus ojos brilló una sombra de duda. ¿Eso es todo lo que tenía? Le quedará la fortuna de su papá, resopló Rafael. No te preocupes, cariño, no se quedará en la calle. Valeria asintió y se acurrucó contra él. Solo quiero estar segura de que estamos haciendo lo correcto, que no cambiarás de opinión en el último momento. No cambiaré de opinión, le besó en la sien. Te lo prometo. Pasado mañana a la hora de comer nos vemos en el aeropuerto y comenzará nuestra nueva vida. Pasaron 2 horas más discutiendo los detalles del plan antes de que Rafael se dispusiera a marcharse a casa. No quiero levantar sospechas, explicó. 2 días más no pasará nada. Valeria lo acompañó a la puerta y le dio un beso apasionado de despedida. Te quiero, susurró ella. Yo también, respondió él, sintiendo cómo temblaba de emoción. Al mismo tiempo, Esteban Montes estaba sentado en su despacho revisando las facturas de los preparativos de la boda. La suma ya superaba los $50,000, pero no se arrepentía de haber gastado ni un centavo. Su hija se merecía lo mejor. La puerta del despacho se abrió silenciosamente y entró Mariela con una taza de té. ¿Todavía trabajando?, preguntó ella, dejando la taza sobre la mesa. Comprobando que todo está pagado, respondió Esteban sin levantar la vista de los papeles. No quiero ningún imprevisto el día de la boda. Mariela se sentó en la silla frente a la mesa de su marido. Ala ha vuelto hoy muy triste. Se han peleado con Rafael. Esteban levantó la vista de los papeles. ¿Por qué? Llegó tarde a la prueba y luego la metió prisa. Dice que tiene mucho trabajo.
Esteban se acarició pensativo la barba canosa. ¿Crees que deberías hablar con él? No, respondió rápidamente Mariela. No te metas, es su relación, ellos lo resolverán. Además, solo es el estrés previo a la boda. Esteban asintió, pero algo en sus ojos delataba que no estaba del todo convencido. Como quieras, pero ese chico nunca me ha gustado mucho, es demasiado resbaladizo. Hace feliz a Alejandra, replicó Mariela con suavidad. ¿No es eso lo importante? Lo importante es que ella siga siendo feliz, respondió Esteban volviendo a sus papeles. Y que nadie se atreva a hacer daño a nuestra hija. La voz de Esteban sonó como el acero, y Mariela solo suspiró. Conocía a su marido lo suficientemente bien como para saber que Esteban Montes era un hombre para quien la familia era lo más importante, y quien se atreviera a hacer daño a sus seres queridos lo pagaría caro. La mañana antes del penúltimo día antes de la boda fue sorprendentemente fresca. Alejandra se despertó con el sonido de la lluvia golpeando el techo de la casa de sus padres. Se estiró hacia el teléfono. Eran las 7:15 de la mañana. Rafael había prometido llamar por la mañana, pero no había ninguna notificación. La joven se sentó en la cama con un suspiro. La discusión del día anterior aún le pesaba en el alma. Rara vez se peleaban con Rafael, pero en las últimas semanas la tensión entre ellos había ido en aumento, y no se trataba solo de los preparativos de la boda. Algo había cambiado en Rafael. Alejandra escribió un mensaje. Buenos días, llámame cuando puedas. Ni siquiera media hora después, cuando ya estaba desayunando con sus padres en la cocina, había recibido respuesta. Hoy Jorge y yo vamos a ir a comprobar el equipo de sonido, dijo Esteban mientras untaba mantequilla en una tostada. Quiero asegurarme de que todo funciona perfectamente. Papá, no es necesario, intentó sonreír Alejandra. El hotel tiene sus propios especialistas. En los que no confío, cortó Esteban. El mes pasado, en el aniversario de Rodríguez, su equipo falló en mitad de la noche. Mariela acarició la mano de su hija para tranquilizarla. Deja que tu padre haga lo que considere necesario. Ya sabes cómo le gusta tenerlo todo bajo control. Alejandra asintió y volvió a su café. Su padre tenía fama de ser una persona que lo controlaba todo, tanto en los negocios como en su vida personal. ¿Dónde está Rafael?, preguntó de repente Esteban apartando la vista del periódico. ¿Por qué no ayuda con los preparativos? Tiene mucho trabajo, respondió automáticamente Alejandra, repitiendo la excusa de su prometido. Dijo que terminaría con los clientes y se reuniría con nosotros después de comer. Esteban resopló, pero no dijo nada. Era evidente que no le gustaba la ausencia de su futuro yerno. Por fin sonó el teléfono de Alejandra. Ella se disculpó rápidamente y se alejó de la mesa. «Hola», dijo Rafael con voz un poco entrecortada. «Perdona que no haya contestado antes, me he quedado dormido». «¿Todo bien?», preguntó Alejandra, alejándose de la cocina para que sus padres no escucharan la conversación. «Sí, claro. Escucha, hoy tengo un día muy ocupado. Tengo que cerrar varios negocios antes de las vacaciones. Nos vemos por la noche, ¿vale? Pero habíamos quedado en IER hoy al hotel para... Lo sé, la interrumpió Rafael. Pero es realmente importante. Te prometo que esta noche seré todo tuyo». De fondo, Alejandra oyó una voz femenina que le decía algo a Rafael. «¿No estás solo?», preguntó, sintiendo un escalofrío recorriendo su espalda. «¿Qué?». «Ah, es la secretaria. Ha traído unos documentos». Hizo una pausa. «Tengo que colgar, te llamo luego». La llamada terminó antes de que Alejandra pudiera responder. Se quedó unos segundos mirando la pantalla apagada y luego volvió lentamente a la cocina. «¿Todo bien, cariño?», preguntó Mariela al notar la expresión preocupada de su hija. «Sí, es solo que Rafael está ocupado otra vez». Alejandra se esforzó porque su voz sonara despreocupada.
Se reunirá con nosotros esta noche. Esteban y Mariela se miraron, pero no dijeron nada. Después del desayuno, cuando sus padres se marcharon para ocuparse de sus asuntos, Alejandra marcó el número de su mejor amiga, Camila Duarte. «Hola, ¿tienes tiempo para vernos? Necesito hablar con alguien». Rafael dejó el teléfono sobre la cama y se volvió hacia Valeria, que salía de la ducha envuelta en una toalla. «¿Sospecha algo?» «No creo», respondió Rafael, abrochándose la camisa. «Pero ha notado que estoy raro. Hay que tener cuidado». Valeria se acercó a él y lo abrazó por detrás, apoyando la nariz en su cuello. «Quedan menos de 2 días. ¿Estás seguro de que está todo listo?» «Casi». Rafael se liberó de su abrazo y sacó un papel del bolsillo. «Aquí tienes la lista de lo que queda por hacer. Sacar el dinero que queda de la cuenta, recoger tus cosas y enviárselas por mensajería a la dirección de tu hermana». Valeria negó con la cabeza, pero sonrió. «Lo has pensado todo. Por nosotros, lo que sea». Rafael se acercó y la besó. «Tengo que ir al banco. Nos vemos esta noche». Ya estaba en la puerta cuando Valeria lo llamó. «Espera. ¿Y qué hay de esta noche? Le prometiste a Alejandra que estarías con ella». Rafael se encogió de hombros. «Ya se me ocurrirá algo. Le diré que me he quedado atascado en el trabajo o algo así. Está acostumbrada a mis excusas». Una sombra de duda pasó por los ojos de Valeria. «Si la engañas tan fácilmente, ¿cómo puedo estar segura de que no me engañarás a mí?». Rafael volvió hacia ella y la tomó de las manos. «Porque nunca la he querido como te quiero a ti». Su voz sonaba convincente. «Con ella todo era cómodo. Es de buena familia, tiene dinero. Pensaba que podría ser feliz en ese matrimonio, pero entonces apareciste tú». Valeria se ablandó y asintió. «Está bien, vete, pero ten cuidado. Su padre no era alguien con quien se pudiera bromear». «Lo sé». El rostro de Rafael se ensombreció por un instante, pero rápidamente sonrió. «No pasa nada. Pronto estaremos lejos de aquí». La cafetería La Esperanza era el lugar favorito de Alejandra y Camila desde la época del colegio. El pequeño y acogedor local, situado a 2 manzanas de la plaza central de Penonomé, era famoso por sus postres y su excelente café. Camila ya estaba esperando cuando entró Alejandra. Alta, con el pelo corto y negro y una sonrisa radiante, era todo lo contrario de su amiga. «¿Qué pasa?», preguntó Camila en cuanto Alejandra se sentó frente a ella. «Pareces preocupada». Alejandra suspiró y comenzó a contarle sus dudas. El extraño comportamiento de Rafael, su constante ocupación, su falta de entusiasmo en los preparativos de la boda. «Y esta mañana he oído una voz de mujer cuando él decía que estaba en el trabajo», concluyó. «Ha dicho que era su secretaria, pero hay algo que no cuadra». Camila removió pensativa su capuchino. «Quizás era realmente su secretaria», sugirió ella. «Ya sabes que en su empresa trabajan muchas mujeres». «No es solo eso», negó con la cabeza Alejandra. «Últimamente parece que me evita, y cuando estamos juntos parece distante, como si estuviera pensando en otra cosa». «¿Nervios preboda?», sugirió Camila. «Muchos hombres se ponen nerviosos antes de dar un paso tan importante». «Es posible», respondió Alejandra con incertidumbre. «Pero algo me dice que no es solo eso». Camila cubrió la mano de su amiga con la suya. «Escucha, si tienes dudas, ¿por qué no posponéis la boda? No para siempre, solo posponerla hasta que los dos estéis seguros». Alejandra negó con la cabeza. «Ya conoces a mi padre. Ha invertido mucho en esta boda. Dinero, tiempo, contactos. Se enfadará mucho si le digo que quiero posponer la ceremonia». «Se trata de tu vida, Ale, no de la suya», replicó Camila con suavidad. «Estoy segura de que lo entenderá». Alejandra esbozó una sonrisa triste. «No conoces bien a mi padre. Para él es importante que todo sea perfecto según lo planeado. Cancelar la boda un día antes de la ceremonia no es una opción». Se quedaron en silencio durante un rato.
Alejandra miró por la ventana a la gente que pasaba, ocupada en sus cosas, y sintió una extraña sensación de alienación, como si estuviera mirando la vida de otros a través de un cristal. Quizá solo me estoy haciendo un lío, dijo finalmente. Quizás Rafael solo esté nervioso por la boda y tenga mucho trabajo. En cualquier caso, respondió Camila, mañana ya serás una mujer casada. Todas esas dudas quedarán atrás. Alejandra sonrió, tratando de convencerse de que su amiga tenía razón, pero en el fondo algo le decía que no era tan sencillo. Esteban Montes estaba sentado en su despacho de la tienda principal de la cadena Super Montes, revisando el informe financiero trimestral cuando llamaron a la puerta. Adelante, dijo sin levantar la vista de los papeles. Entró Jorge Ríos, su mano derecha, y persona de confianza desde hacía más de 15 años. De estatura media, complexión robusta y barba bien recortada, Jorge era el hombre que resolvía los problemas cuando los métodos habituales no funcionaban. ¿Me llamaban, don Esteban?, preguntó sentándose frente a él. Sí, respondió Esteban dejando a un lado el informe y mirando a Jorge. ¿Qué opinas de nuestro futuro yerno? Jorge se sorprendió un poco por la pregunta, pero enseguida se recompuso. ¿Rafael? Es un chico normal. No es de nuestro círculo, pero Alejandra lo ha elegido. Oculta algo, dijo Esteban dando unos golpecitos con los dedos sobre la mesa. Lo noto. ¿Cree que engaña a doña Alejandra?, preguntó Jorge sin rodeos. Esteban se encogió de hombros. No lo sé. Quizás solo esté nervioso por la boda, pero no me gusta cómo se comporta últimamente. Alejandra dice que está siempre ocupado con el trabajo, pero lo he comprobado y su empresa no ha conseguido ningún contrato importante últimamente. Entonces, ¿por qué está tan ocupado? Jorge asintió con comprensión. ¿Quieres que lo vigile? Esteban se lo pensó un momento y luego negó con la cabeza. No, por ahora no. Quizás solo soy un viejo suspicaz que se preocupa demasiado por su hija. Suspiró. Al fin y al cabo, la boda es pasado mañana. Si tuviera dudas serias, ya lo habría dicho. Como usted diga, don Esteban, asintió Jorge. Pero si necesita algo, sé que puedo contar contigo, dijo Esteban con una leve sonrisa. Ahora volvamos al trabajo. Vamos a comprobar el equipo de sonido del hotel, como habíamos acordado. Cuando salieron del despacho, Esteban echó un último vistazo a la foto de su hija que había sobre la mesa. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo no iba bien, pero decidió confiar en la elección de Alejandra. Al fin y al cabo, siempre había sido una chica sensata. Por la tarde, Rafael ya estaba listo para huir. Sacó dinero de su cuenta personal y de la cuenta conjunta con Alejandra, compró teléfonos nuevos para él y Valeria, reunió las cosas necesarias en una pequeña bolsa de deporte que pensaba entregar al mensajero a la mañana siguiente. Lo más difícil quedaba por delante, pasar la noche con Alejandra y sus padres. A las 7 de la tarde, aparcó frente a la casa de los Montes, tal y como había prometido. En el último momento, incluso compró un ramo de flores para Alejandra, un gesto de despedida, aunque ella no lo sabía. Mariela abrió la puerta y le sonrió amablemente, pero Rafael notó que la sonrisa no llegaba a sus ojos. Alejandra te espera en el salón, dijo, dejándolo pasar. Esteban volverá pronto. Rafael entró en el amplio salón, donde Alejandra estaba sentada con una tableta, mirando unas fotos. Ella levantó la vista cuando él entró y le dedicó una leve sonrisa. «Hola», dijo Rafael tendiéndole el ramo. «Son para ti. Gracias». Ella tomó las flores y aspiró su aroma. «Son preciosas». Rafael se sentó a su lado en el sofá, sintiéndose incómodo. «¿Qué tal el día?» «Normal». Ella se encogió de hombros. Papá y yo fuimos al hotel, comprobamos el equipo de sonido y discutimos los últimos detalles con el gerente. Siento no haber podido ir con vosotros, dijo Rafael, esforzándose porque su voz sonara sincera. El trabajo... Lo sé, lo interrumpió Alejandra. Ya me lo has explicado. Se produjo una pausa incómoda.
Rafael sentía que debía decir algo, pero no se le ocurría nada. En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de Valeria. Ya tengo los billetes. Estoy deseando que llegue mañana. Te quiero. Rafael guardó rápidamente el teléfono, pero Alejandra se dio cuenta de su reacción. ¿Algo importante?, preguntó ella. No, solo un correo de trabajo, mintió él. Alejandra lo miró con expresión indescifrable, y por un instante a Rafael le pareció que lo veía a través de ella. Pero el momento pasó y ella volvió a su tableta. Hoy ha llegado la confirmación del fotógrafo, dijo ella. Llegará una hora antes para hacer las fotos antes de la ceremonia. Rafael asintió, pensando que para entonces ya no estaría en el país. La idea le inquietó un poco, pero recordó a Valeria, su mirada apasionada, y las dudas se disiparon. En ese momento se abrió la puerta principal y entró Esteban Montes. Su voz atronadora hizo que Rafael se estremeciera. Vaya, vaya, el futuro yerno nos honra con su presencia. Esteban entró en el salón con una amplia sonrisa, pero sus ojos seguían fríos. ¿Has decidido tomarte un descanso del trabajo? Buenos días, señor Montes. Rafael se levantó y le tendió la mano para saludarlo. Esteban se la estrechó con más fuerza de la necesaria. Espero que hayas resuelto todos los asuntos del trabajo y ahora puedas dedicarte a los preparativos de la boda. En su voz se percibía claramente un tono de reproche. Por supuesto, respondió rápidamente Rafael. Me he tomado 2 semanas de vacaciones a partir de mañana. Estupendo. Esteban le dio una palmada en el hombro con tanta fuerza que Rafael se tambaleó ligeramente. Entonces, ¿qué tal si lo celebramos con una cena? Mariela ha preparado su especialidad, pescado frito. La velada se hizo interminable para Rafael. Durante la cena, Esteban le preguntó por el trabajo, sus planes de futuro y la luna de miel. Rafael respondió tratando de parecer convincente, pero todo el tiempo sintió la mirada inquisitiva de su futuro suegro. Alejandra estaba inusualmente callada y solo intervenía en la conversación de vez en cuando. Era como si lo observara desde fuera, lo que ponía a Rafael aún más nervioso. Después de cenar, cuando se quedaron solos en el jardín, Alejandra finalmente le hizo la pregunta que, al parecer, la había atormentado toda la noche. «Rafael, ¿va todo bien entre nosotros?» Él la miró, frágil, hermosa, confiada, y sintió un pinchazo en la conciencia. Claro que sí, la tomó de la mano. Solo es el estrés previo a la boda, nada más. ¿Estás seguro? En sus ojos se leía la inquietud. Si tienes dudas, dímelo ahora. Aún estás a tiempo de cancelarlo todo. Rafael fingió sorpresa. ¿Cancelarlo? ¿Por qué piensas que quiero cancelar la boda? La abrazó con ternura. Te quiero, Ali. Es solo el trabajo y todos los preparativos que me agotan. Pero pasado mañana todo habrá terminado y comenzaremos nuestra nueva vida juntos. Alejandra se apretó contra él y él sintió cómo se relajaba en sus brazos. Ella le creía, y eso hacía que la traición fuera aún más amarga. Pero ya era tarde para echarse atrás. Mañana, a esta hora, él y Valeria estarían volando hacia una nueva vida, dejando atrás Penonomé, la familia Montes y todas sus obligaciones. Rafael abrazó con más fuerza a Alejandra, sabiendo que era su última noche juntos. La mañana del día antes de la boda amaneció soleada. Alejandra se despertó antes de lo habitual, sintiendo a la vez emoción y ansiedad. Se estiró hacia el teléfono. Eran las 6:30. El día prometía ser intenso. Última revisión del salón de banquetes, ensayo de la ceremonia, reunión con las damas de honor, la tradicional cena prenupcial con la familia. Le envió un mensaje a Rafael. Buenos días. No puedo creer que mañana sea nuestro día. Llámame cuando te levantes. No hubo respuesta. Alejandra no le dio importancia. Los últimos días, Rafael se levantaba tarde, alegando que estaba cansado del trabajo.
A las 8, cuando bajó a desayunar, seguía sin recibir respuesta, lo cual era un poco extraño. Normalmente, a esa hora ya le enviaba al menos un mensaje breve. ¿Todo bien, cariño?, preguntó Mariela al ver que su hija volvía a mirar el teléfono. Sí, es que Rafael aún no me ha contestado, respondió Alejandra, intentando sonreír. Seguro que está profundamente dormido. Esteban, que estaba leyendo el periódico en la mesa, resopló, pero no dijo nada. Hace tiempo que dejó de ocultar su irritación por el comportamiento de su futuro yerno. Después del desayuno, Alejandra volvió a llamar a Rafael, pero el teléfono estaba apagado. Una mala corazonada comenzó a carcomerla, pero la apartó de su mente, achacándosela a los nervios previos a la boda. «Mamá, voy al hotel a ver cómo van los preparativos», dijo mientras preparaba el bolso. «De paso, pasaré por casa de Rafael para ver qué pasa con su teléfono». «Puedo acompañarte», se ofreció Mariela. «No hace falta», respondió Alejandra negando con la cabeza. «Hoy tienes cita con el florista. Yo me encargo». Alejandra se subió a su pequeño Toyota beige y se dirigió hacia el apartamento de Rafael. La ansiedad aumentaba con cada minuto que pasaba. Intentó calmarse. Podía haber pasado cualquier cosa. Quizás se había quedado sin batería el teléfono, se había quedado dormido, tenía algún asunto urgente. Aparcó frente a la casa donde vivía Rafael y llamó al interfono. Nadie respondió. Alejandra estaba indecisa cuando una vecina mayor salió del edificio. «Buenos días, señora García», saludó Alejandra. «¿Ha visto a Rafael hoy?» «Ay, querida», la mujer negó con la cabeza. «Se fue muy temprano con una maleta grande. Pensé que era por su boda». Alejandra sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. «¿Con una maleta? ¿Está segura?» «Por supuesto», asintió la señora García. «Estaba paseando a Pepito», señaló al perrito que tenía a sus pies, «y lo vi subir a un taxi. Eran como las 5 de la mañana». Alejandra le dio las gracias a la vecina y regresó lentamente al coche. Algo no cuadraba. Rafael nunca había mencionado ningún viaje la víspera de la boda. ¿Y por qué no contestaba al teléfono? Decidió ir a la oficina de Rafael. Quizá allí le pudieran explicar qué estaba pasando. Sin embargo, allí también la esperaba una decepción. La secretaria le informó de que Rafael se había tomado 2 semanas de vacaciones a partir de ese mismo día. «Pero él no dijo nada sobre vacaciones», dijo Alejandra desconcertada. «Mañana es nuestra boda». La secretaria parecía avergonzada. «Lo siento mucho, señorita Montes, solo transmito la información. El señor Nogueira ha solicitado vacaciones y ha dicho que no estará disponible durante las próximas 2 semanas». Alejandra salió de la oficina con la sensación de que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Marcó el número de Rafael, probablemente por 20ª vez en todo el día. Esta vez, tras varios tonos, la llamada fue desviada. Eso significaba que el teléfono estaba encendido, pero que Rafael no contestaba a propósito. Le envió un mensaje. «Rafael, ¿qué pasa? Estoy preocupada. Por favor, llámame». La respuesta llegó unos minutos más tarde, cuando ya se había subido al coche. «Lo siento, Alya. No puedo explicártelo por mensaje. Te llamaré dentro de 1 hora». Esa hora fue la más larga de la vida de Alejandra. Regresó a casa y se sentó en el porche, mirando el teléfono y esperando la llamada. Mariela intentó varias veces hablar con su hija, pero al ver su estado, decidió dejarla en paz. Exactamente 1 hora después, sonó el teléfono de Alejandra. Respiró hondo y respondió. «¿Rafael?» «Hola, Ali». Su voz sonaba extraña, como si estuviera en un lugar ruidoso. «Tengo que decirte algo». «¿Qué pasa?», logró articular Alejandra. «¿Dónde estás?» Pausa. «Estoy en el aeropuerto. Bueno, en el avión. Despegamos en media hora». «¿Nosotros?», repitió Alejandra sintiendo cómo se le helaba el corazón. «Valeria y yo». «Escucha, Ali, no habrá boda. Yo he conocido a otra mujer. Nos vamos a Cuba, de vacaciones. Lo siento mucho».
Alejandra sintió que no podía respirar. Le zumbaban los oídos y, por un instante, creyó que iba a desmayarse. —¿Estás bromeando? —susurró. —No, lo siento. No quería que esto pasara, pero no puedo casarme contigo cuando amo a otra. ¿Quién es Valeria? Alejandra intentó que su voz no temblara, pero no lo consiguió. Trabaja en un hotel, es recepcionista. La conocí cuando vine con tu padre para hablar de la boda. Esa información fue como un puñetazo en el estómago. Durante todo el tiempo que estuvieron preparando la boda, Rafael había estado saliendo con otra mujer, y no con cualquier otra, sino con una empleada del mismo hotel donde se iba a celebrar la ceremonia. ¿Cómo has podido? Alejandra sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿El día antes de la boda? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Sé que es un momento horrible. La voz de Rafael sonaba culpable, pero no arrepentida. Pero mejor ahora que después de la boda, ¿no? Pensé que sería más honesto. ¿Más honesto? Alejandra ya no podía contener las lágrimas. ¿Hablas de honestidad? ¿Después de engañarme todo este tiempo? Escucha, Ale. No, tú escucha, lo interrumpió Alejandra, sintiendo cómo el dolor daba paso a la ira. Llevamos 6 meses preparando esta boda. Mi padre ha invertido mucho dinero. Hay cientos de invitados. ¿Y tú simplemente decides huir un día antes de la ceremonia? Quizás algún día le devuelva el dinero a tu padre, dijo Rafael con voz insegura. Con el tiempo. Ahora no tengo esa cantidad, pero... No se trata del dinero, exclamó Alejandra. Se trata de que me has traicionado. Nos has traicionado. Se oyó una voz femenina al otro lado del teléfono diciendo algo a Rafael. Luego él volvió a hablar. Tengo que irme. Han anunciado el embarque. Perdóname otra vez. Me pondré en contacto contigo cuando vuelva. La llamada terminó, dejando a Alejandra sola con el vacío y el shock. Se quedó sentada mucho tiempo, inmóvil, mirando fijamente a un punto. Todo lo que había planeado, todos sus sueños para el futuro, se derrumbaron en un instante. Finalmente, reuniendo fuerzas, se levantó y se dirigió a la casa. Tenía que avisar a sus padres y luego empezar a llamar a los invitados, cancelar los pedidos, devolver los regalos. Las próximas horas prometían ser las más difíciles de su vida. Mariela recibió la noticia con un horror silencioso. Abrazó a su hija y no la soltó durante mucho tiempo, acariciándole el pelo como cuando era pequeña. ¿Cómo ha podido hacerlo?, repetía. ¿Cómo ha podido hacerte esto? Esteban, al enterarse de la noticia, no dijo ni una palabra. Su rostro se quedó petrificado, solo sus mandíbulas se movían, delatando la tormenta interior. Salió en silencio de la habitación, dejando a su mujer consolando a su hija, que lloraba desconsoladamente. Las horas siguientes se convirtieron en un caos de llamadas y explicaciones. Alejandra, superando el dolor y la humillación, llamó a los invitados para explicarles que la boda se cancelaba. No entró en detalles, solo dijo que habían surgido circunstancias imprevistas, pero los rumores ya se habían extendido por la ciudad. Era imposible ocultar una noticia tan sensacional en la pequeña Penonomé. Mientras tanto, Esteban se encerró en su despacho y hizo varias llamadas. La primera, al hotel, para cancelar el banquete y pedir que le devolvieran el depósito. La segunda, a su abogado, para pedirle que preparara los documentos para una posible demanda por daños y perjuicios. Y la tercera, a Jorge Ríos. «Tenemos que hablar», dijo lacónicamente. «Ven lo antes posible». Al caer la tarde, la casa de los Montes se sumió en un silencio opresivo. Se habían hecho la mayoría de las llamadas, se había avisado a los invitados y se había informado a los proveedores. Solo quedaba el amargo regusto de la traición y la pregunta, ¿cómo seguir adelante? Alejandra estaba sentada en su habitación, sin cenar. Se sentía vacía, como si le hubieran quitado todas sus fuerzas y emociones. Ni siquiera podía llorar. Llamaron suavemente a la puerta. «¿Puedo entrar?».
La voz de su padre era inusualmente suave. Alejandra asintió y Esteban entró en la habitación. Se sentó en el borde de la cama, donde estaba su hija, y le tomó la mano. «¿Cómo estás?» «No lo sé», respondió Alejandra con sinceridad. «Creo que aún no he asimilado lo que ha pasado». Esteban asintió. Parecía tranquilo, pero Alejandra conocía a su padre. Por dentro era un torbellino de ira. «Cuéntame todo desde el principio», le pidió él. «¿Cuándo te diste cuenta de que algo no iba bien?» Y Alejandra comenzó a contar. Cómo Rafael se había distanciado en las últimas semanas, cómo siempre ponía excusas para no ir al trabajo, cómo evitaba hablar del futuro, de sus sospechas, que había descartado achacándolas al estrés preboda. «¿Y quién es esa mujer?», preguntó Esteban cuando su hija terminó de contar. «Valeria. Trabaja como recepcionista en el hotel donde iba a celebrarse la boda. Rafael dijo que se conocieron cuando vinisteis a hablar del banquete». Esteban frunció el ceño, recordando. Sí, había una mujer así, una morena delgada y de aspecto llamativo. Les había ayudado con la organización del evento. ¿Quién iba a imaginar? ¿Sabes lo que más me duele, papá? Alejandra sonrió con amargura. Es que yo lo quería de verdad, y creía que él me quería. Esteban abrazó a su hija, dejándola apoyar la cara en su hombro. «No merece tus lágrimas, pequeña», le dijo en voz baja. «Los que son como Rafael no merecen amor, solo merecen desprecio». Se quedaron así un rato, padre e hija, unidos por el dolor y la ira. Finalmente, Alejandra se apartó y se secó los ojos. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Ahora seguiremos adelante», respondió Esteban con firmeza. «Eres fuerte, lo superarás. Y con el tiempo encontrarás a un buen hombre que te valore como te mereces». Alejandra esbozó una débil sonrisa. «Gracias, papá». «Intenta dormir», dijo Esteban, besando a su hija en la frente y dirigiéndose hacia la puerta. «Mañana será más fácil, te lo prometo». Pero Alejandra no sabía que para su padre todo acababa de empezar. En cuanto Esteban cerró la puerta, su expresión cambió. La dulzura y la preocupación dieron paso a una fría determinación. Bajó a su despacho, donde le esperaba Jorge Ríos. «¿Cómo está?», preguntó Jorge cuando Esteban entró y cerró la puerta. «Aguanta», respondió Esteban lacónicamente, sirviéndose un whisky. «Pero por dentro está destrozada». Jorge asintió. Conocía a Alejandra desde que era niña y le había tomado un cariño sincero a la niña que siempre había sido tan buena con él y con su familia. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, tomando el vaso de Esteban. Este dio un trago, dejando que el alcohol le quemara la garganta antes de responder. «Primero hay que averiguar cuándo vuelven». Rafael le dijo a Alejandra que se iban a Cuba de vacaciones, así que tarde o temprano volverán. «Puedo comprobar los vuelos y las reservas», se ofreció Jorge. «Tengo un conocido en el aeropuerto». «Hazlo», asintió Esteban. «Y averigua quién es esa Valeria. Quiero saberlo todo sobre ella. ¿Dónde vive? ¿Quién es su familia? ¿Qué le gusta?». Jorge anotó algo en su libreta. «¿Y después?». Esteban terminó su whisky y dejó el vaso sobre la mesa con tanta fuerza que el cristal casi se rompió. «Después les daremos una lección», dijo en voz baja, pero con una amenaza evidente. «Rafael debe entender lo que significa cruzarse en el camino de la familia Montes. Nadie se atreve a humillar a mi hija y salir impune». Jorge miró atentamente a su jefe. En 15 años de trabajar con Esteban, lo había visto de muchas maneras: serio, duro, alegre, pensativo. Pero así, con una furia gélida en los ojos, nunca. «Don Esteban», comenzó Jorge con cautela, «entiendo sus sentimientos, pero no hagamos nada irreversible. No te preocupes». Esteban sonrió, pero no había ni una pizca de alegría en su sonrisa. «No voy a matarlo, pero pagará por lo que ha hecho. Cada centavo, cada lágrima de mi hija, lo pagará todo». Pasaron otra hora elaborando el plan.
Jorge tomaba notas, a veces aportaba ideas, pero sobre todo seguía las instrucciones de Esteban. Cuando todo estuvo listo, se dieron la mano, sellando el acuerdo. «Empieza de inmediato», dijo Esteban, «y manténme informado». Cuando Jorge se marchó, Esteban se quedó solo durante un largo rato, mirando la foto de su hija que había sobre la mesa. En la foto, Alejandra sonreía, feliz y despreocupada. Así quería verla siempre. Y por eso estaba dispuesto a todo. «Te arrepentirás del día en que decidiste hacer daño a mi hija», susurró Esteban como si se dirigiera a Rafael. «Te lo prometo». El crepúsculo se cernía sobre la ventana, convirtiendo un día festivo en una noche oscura de traición y venganza incipiente. Las 2 semanas en Cuba pasaron como un sueño. Rafael y Valeria disfrutaban de las playas de Varadero, de los cócteles en la colonial La Habana y de la vida despreocupada de una pareja enamorada. Lejos de Penonomé, de las miradas condenatorias y los susurros a sus espaldas, se sentían libres. Pero todo lo bueno se acaba. Llegó el día de volver a casa. «¿Estás seguro de que es una buena idea?», preguntó Valeria mientras hacían las maletas en la habitación del hotel. «¿No deberíamos esperar un poco más?». Rafael negó con la cabeza. «No podemos escondernos para siempre. Tengo que volver al trabajo. Tú también tienes tus obligaciones». Además, sonrió mientras abrazaba a Valeria. «¿Qué pueden hacernos? Gritar un poco. Que lo hagan. Lo sobreviviremos». Valeria no parecía convencida. «No conoces a Esteban Montes como yo. No es de los que perdonan las ofensas. Es un hombre de negocios, no un mafioso», dijo Rafael, restándole importancia. «En el peor de los casos, me demandará por daños morales. Pero incluso eso es poco probable. Tendría que sacar a la luz demasiados trapos sucios». Valeria quiso rebatirlo, pero se calló. Durante el tiempo que llevaba trabajando en el hotel, había oído muchas historias sobre la familia Montes, especialmente sobre los métodos de Esteban para hacer negocios. Se decía que en su juventud había estado relacionado con contrabandistas, que tenía protectores en el gobierno y que los competidores que se habían cruzado en su camino habían arruinado misteriosamente. Pero Rafael no se dejó convencer y ella decidió no agitar las cosas antes de regresar. Su avión aterrizó en el aeropuerto de Tocumen, en la ciudad de Panamá, a las 4 de la tarde. Desde allí, aún les quedaban 2 horas en coche hasta Penonomé. «Llamaré a un taxi», dijo Rafael cuando recogieron el equipaje. «Iremos a la estación de autobuses y allí alquilaremos un coche». «¿Por qué no tomamos un taxi directamente a Penonomé?», preguntó Valeria. «Es demasiado caro», respondió Rafael con el ceño fruncido. «No nos queda mucho dinero en efectivo y no quiero usar la tarjeta de crédito porque pueden rastrear nuestra ubicación». Valeria lo miró con sorpresa. «¿De verdad crees que pueden rastrearnos?». «No, claro que no», respondió rápidamente Rafael. «Solo por precaución. No sé por qué se me ha ocurrido». Pero Valeria notó que él miraba nerviosamente a su alrededor al salir del edificio del aeropuerto. Parecía que Rafael no estaba tan seguro de la seguridad como intentaba aparentar. Cruzaron la terminal de llegadas y se dirigieron a la parada de taxis. Hacía mucho calor, el sol pegaba fuerte, y Valeria se arrepintió de haber elegido unos vaqueros en lugar de un vestido ligero. «Espera aquí con las cosas», dijo Rafael, señalando un banco a la sombra. «Voy a buscar un taxi». Valeria asintió y se sentó en el banco con alivio, mientras Rafael se iba a negociar con los taxistas. Sacó el teléfono y lo encendió por primera vez desde que aterrizó. Le llovieron las notificaciones, mensajes de su hermana, varios correos electrónicos del trabajo, noticias. Valeria los hojeó sin prestar mucha atención cuando se dio cuenta de que 2 hombres vestidos con trajes ligeros y claros se dirigían hacia el banco. Algo en su andar decidido, en sus miradas directas hacia ella, hizo que la joven se tensara. Miró a su alrededor en busca de Rafael,
pero no lo vio por ninguna parte. «¿Señorita López?», le preguntó cortésmente uno de los hombres acercándose. Alto, con una barba bien recortada y ojos atentos, parecía un hombre de negocios o un abogado. «¿Valeria López?». Valeria sintió un escalofrío recorriendo su espalda. «¿Quién es usted?», preguntó ella, levantándose e instintivamente dando un paso atrás. «Me llamo Jorge Ríos», se presentó el hombre. «Y él es mi colega, Miguel. Estamos aquí en nombre del señor Esteban Montes». Valeria palideció. Sus peores temores se habían confirmado. «¿Qué quieren?». Su voz tembló, a pesar de su intento por mantener la calma. «Solo hablar». Jorge sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Creo que usted sabe de qué hablamos». «Yo no le he hecho nada al señor Montes». Valeria intentó aparentar que no entendía. «Si tienen alguna pregunta, hablen con Rafael». «Oh, no se preocupe», Jorge asintió. «También hablaremos con el señor Nogueira. Ahora mismo, supongo». Valeria siguió su mirada y vio que, al otro lado del aparcamiento, 3 hombres fornidos rodeaban a Rafael. Uno de ellos le decía algo, mientras Rafael, visiblemente pálido, negaba con la cabeza. «¿Qué va a hacer?», preguntó Valeria, presa del pánico, tratando de escabullirse entre los hombres. «Déjenme pasar, tengo que ir con él». Jorge le cerró el paso con suavidad, pero con firmeza. «No se meta, señorita. No es asunto suyo». «¿No es asunto mío?», se indignó Valeria. «¿Es su amante?», sugirió Jorge con una sonrisa desagradable. «Sí, estamos al tanto de su situación. De hecho, por eso estamos aquí». En ese momento, el aparcamiento se llenó de movimiento. Valeria vio cómo uno de los hombres empujaba a Rafael hacia un todoterreno oscuro con cristales tintados. Rafael intentó resistirse, pero recibió un golpe en el estómago, se dobló de dolor y lo metieron en el coche. «¿Qué están haciendo?», gritó Valeria tratando de zafarse de Jorge, que ahora la sujetaba por el brazo. «Esto es un secuestro. Llamaré a la policía». «No te lo aconsejo», respondió Jorge con calma, sacando su teléfono del bolsillo y mostrándole la pantalla. En la foto aparecía la hermana de Valeria, Ana, saliendo de su casa con su hijo pequeño. «Una familia encantadora», comentó Jorge. «Sería una pena que les pasara algo». Valeria se quedó paralizada, sintiendo cómo se le iba la sangre de la cara. ¿Está amenazando a mi familia?» «No, ¿qué va?», Jorge negó con la cabeza. «Solo le informo de las posibles consecuencias de sus actos imprudentes. El señor Montes quiere que comprenda la gravedad de la situación. Mientras tanto, el todoterreno con Rafael arrancó y desapareció rápidamente tras las puertas del aparcamiento. Valeria se dejó caer impotente sobre el banco. ¿Qué van a hacer con él?», susurró ella. «Nada irreparable», la tranquilizó Jorge. «El señor Montes solo quiere darle una lección al joven que le ha roto el corazón a su hija. Es justo, ¿no cree?». Valeria se quedó en silencio, mirando sus manos que temblaban visiblemente. «Ahora escucha con atención», dijo Jorge con voz más severa. «Volverás a Penonomé y te comportarás como si nada hubiera pasado. No llamarás a la policía, no harás preguntas sobre Rafael. Dentro de 3 días volverá contigo, sano y salvo. Si intentas hacer algo». Volvió a mostrarle la foto de su hermana. «Lo entiendo», respondió Valeria en voz baja. «Muy bien». Jorge sonrió y le entregó el sobre. «Aquí tienes el billete de autobús a Penonomé. Sale en 20 minutos y algo de dinero para los primeros días. El señor Montes se ha encargado de todo». Valeria tomó el sobre mecánicamente, sin poder creer lo que estaba pasando. «¿Y mis cosas?», preguntó, señalando las maletas. «Puedes llevarte la tuya», le permitió Jorge. «Las cosas del señor Nogueira las recogeremos nosotros. No las necesitará en los próximos 3 días». Rafael se recuperó del traqueteo. Estaba tirado en el suelo de un coche en movimiento, con las manos atadas a la espalda y una bolsa de tela gruesa en la cabeza.
Le dolía mucho la cabeza. Lo último que recordaba era un golpe en la nuca cuando intentó escapar de sus agresores. «Ha vuelto en sí», oyó decir a alguien. «Muy bien», respondió otro. «Llegaremos pronto». Rafael intentó hablar, pero descubrió que tenía la boca tapada con cinta adhesiva. El pánico lo invadió. ¿Qué estaba pasando? ¿A dónde lo llevaban? ¿Qué le había pasado a Valeria? El coche siguió circulando durante aproximadamente una hora. Rafael tenía la sensación de que habían salido de la ciudad. El asfalto dio paso a un camino de tierra y el coche comenzó a sacudirse con más fuerza en los baches. Por fin, el coche se detuvo. Rafael oyó cómo se abrían las puertas. Luego lo sacaron bruscamente y lo pusieron de pie. Apenas podía mantenerse en pie, pero no le dejaron caer. Dos hombres lo agarraron con fuerza por los brazos y lo arrastraron hacia algún lugar. Oyó el sonido de una puerta al abrirse, sintió el frío del lugar. Luego lo llevaron por un pasillo, bajaron unas escaleras. Finalmente, lo arrojaron al suelo duro y solo entonces le quitaron la bolsa de la cabeza y le quitaron la cinta adhesiva de los labios. Rafael respiró profundamente y miró a su alrededor. Se encontraba en un semisótano con una pequeña ventana enrejada en el techo, paredes de hormigón, suelo de tierra, una débil bombilla en el techo. El lugar parecía una celda. Delante de él había 3 hombres. 2 de ellos eran los matones que lo habían agarrado en el aparcamiento. Al tercero no lo había visto antes. Era alto, con barba canosa y ojos fríos. Había algo familiar en él. «¿Señor Montes?», exhaló Rafael al reconocer al padre de Alejandra. Esteban Montes lo miró sin mostrar emoción alguna en el rostro. «Rafael Nogueira», dijo con calma. «¿Qué tal las vacaciones en Cuba? Espero que la señorita López y usted hayan pasado unos días agradables». Rafael tragó saliva. «Escuche, entiendo que esté enfadado». El golpe de Esteban fue fulminante. Le dio una bofetada con el dorso de la mano con tanta fuerza que Rafael cayó al suelo. «No estoy enfadado». La voz de Esteban seguía igual de tranquila. «Estoy furioso». Rafael levantó la mano y se limpió la sangre del labio roto. «No tiene derecho a retenerme aquí. Esto es secuestro». «Interesante». Esteban fingió pensarlo. «El joven que engañó a mi hija, le robó el dinero y luego se fugó un día antes de la boda. Habla de derechos. Divertido, ¿no crees?» «Yo no le robé el dinero», replicó Rafael. «Era una cuenta conjunta, en la que no pusiste ni un solo centavo», replicó Esteban. «Todo lo que había allí era dinero de Alejandra, sus ahorros para la boda, y tú se los quitaste para pagarte unas vacaciones románticas con tu amante». Rafael no supo qué responder y Esteban continuó. «Sabes, nunca te he tenido en alta estima. No me parecías lo suficientemente bueno para mi hija, débil de carácter, sin ambiciones, con perspectivas dudosas, pero respetaba la decisión de Alejandra y trataba de aceptarte en la familia». Sacudió la cabeza. «Pero lo que has hecho ha traspasado todos los límites». «No quería hacerle daño», dijo Rafael en voz baja. «Es solo que me enamoré de otra mujer». «¿Y no se te ocurrió nada mejor que decírselo un día antes de la boda?». Esteban levantó una ceja con escepticismo. «Después de meses de engaños y mentiras». «Tenía miedo», admitió Rafael. «Tenía miedo de tu reacción, miedo de no poder explicártelo. Y sí, sé que actué como un cobarde». «Como una escoria», lo corrigió Esteban con dureza. «Y por eso vas a pagar». Hizo un gesto a sus hombres que se acercaron a Rafael. El primer golpe le dio en el estómago, dejándolo sin aliento. El segundo, en los riñones, haciéndole retorcerse de dolor. Luego ha venido una serie de golpes que han hecho que Rafael perdiera la noción del tiempo. Cuando la paliza por fin ha terminado, estaba tirado en el suelo, gimiendo de dolor, con sangre brotándole de la nariz y la boca. Esteban se ha agachado a su lado. «Esto es solo el principio», dijo en voz baja. «Pasarás aquí 3 días. 3 días para pensar en lo que has hecho,
para sentir al menos una parte del dolor que le has causado a Alejandra, y luego hablaremos de la compensación. Con estas palabras Esteban se levantó y se dirigió hacia la salida. En la puerta se volvió. Jorge te visitará para que no te sientas solo. Te traerá agua y pan, suficiente para no morir de hambre. Si te comportas bien, tal vez te ganes una manta. Aquí hace bastante frío por las noches. La puerta se cerró, dejando a Rafael en la penumbra. Con dificultad, se sentó apoyado contra la pared y comenzó a evaluar los daños. No tenía nada roto, pero le dolía todo el cuerpo y seguramente le estaban saliendo moretones en las costillas. Miró a su alrededor, una caja de hormigón de unos 3 metros por 4, sin muebles, solo un cubo en una esquina, evidentemente para hacer sus necesidades. La única ventana era demasiado pequeña y alta para poder escapar por ella. Además, la reja parecía resistente. Rafael cerró los ojos. ¿Cómo había podido ser tan estúpido? Por supuesto que Esteban Montes no lo dejaría ir así como así. Tenía que haberse ido más lejos, no volver a Penonomé. Pero Valeria insistió. Aquí tenía a su hermana, a su sobrino, su trabajo. Valeria, ¿qué le habría pasado? Esteban no había dicho nada de ella. ¿Estaría viva? ¿Le habrían hecho daño? Los pensamientos de Rafael se vieron interrumpidos por el ruido de la puerta al abrirse. Jorge Ríos entró en el sótano con una bandeja en la que había una botella de agua y un trozo de pan duro. «La cena», dijo, dejando la bandeja en el suelo. «No es muy sofisticada, pero en Cuba estarás acostumbrado al lujo, ¿no?» Rafael ignoró el sarcasmo. «¿Qué hay de Valeria?», preguntó. «¿Está bien?» «Tu novia está bien», respondió Jorge. «No tocamos a las mujeres. Ha vuelto a Penonomé y estará esperando tu regreso. Si es que todavía la quieres después de pasar 3 días en un sótano». Rafael exhaló aliviado. Al menos Valeria estaba a salvo. «¿Qué van a hacer conmigo?», preguntó. Jorge se agachó para quedar a la altura de Rafael. «¿Qué harías tú con alguien que le ha roto el corazón a tu hija?», preguntó en lugar de responder. «Imagina que tienes una hija a la que quieres más que a tu vida. Lo has dado todo por ella, amor, cuidados, dinero para su educación. Y entonces conoce a un chico, se enamora, planea la boda. Y el día antes de la ceremonia, ese chico la llama y le dice que se ha ido con otra». Jorge se inclinó hacia él. «¿Sabes que Alejandra lloró sin parar durante 2 días? ¿Que no podía comer ni dormir? ¿Que se considera a sí misma insuficiente, poco guapa para retenerte?» Rafael bajó la mirada. Se sentía avergonzado, realmente avergonzado. «No quería hacerle daño», repitió. «Simplemente sucedió». «¿Sucedió?». Jorge negó con la cabeza. «No, amigo, tú tomaste una decisión. La decisión de mentir, engañar, traicionar, y ahora tendrás que vivir con las consecuencias». Se levantó y se dirigió hacia la salida. «Descansa». Le esperaban 2 largos días y 3 frías noches. Los días siguientes se fundieron para Rafael en una pesadilla interminable. Sin reloj, sin alternancia entre el día y la noche, solo con la tenue luz de una bombilla en el techo, rápidamente perdió la noción del tiempo. Jorge venía 3 veces al día con agua y pan, a veces con un trozo de queso o una fruta, y cada vez le contaba cómo sufría Alejandra, cómo su vida había quedado destrozada por la traición. Al final del primer día, Rafael comenzó a dudar de la corrección de su elección. Al final del segundo, ya no estaba seguro de amar a Valeria lo suficiente como para que todo esto valiera la pena. A mediados del tercer día, estaba dispuesto a todo con tal de salir de ese sótano. Cuando la puerta se abrió una vez más, Rafael esperaba ver a Jorge, pero en su lugar entró Esteban Montes. Parecía tranquilo y serio, como si hubiera ido a una reunión con un cliente y no a visitar a un prisionero maltratado en un sótano. «¿Cómo te encuentras, Rafael?», preguntó, como si se interesara por la salud de un conocido. «¿Tú crees?».
respondió Rafael con voz ronca. Tenía los labios agrietados por la sed y le dolía todo el cuerpo. Creo que tienes mucho en qué pensar, dijo Esteban sentándose en la única silla del sótano que había traído Jorge. ¿Te das cuenta de la gravedad de tu delito? Rafael asintió. Sí, yo me equivoqué. Lo siento. Yo también, dijo Esteban con inesperada suavidad. Créeme, no disfruto con la violencia, pero tenías que entender lo que significa hacer daño a quienes amas. Rafael lo miró con esperanza. Entonces, ¿me dejarás marchar? Te dejaré marchar, confirmó Esteban. Pero hay condiciones. Rafael estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa. ¿Cuáles? Mañana verás a Alejandra, dijo Esteban. Le pedirás perdón en persona. Por todo. De acuerdo, asintió Rafael. Era lo menos que podía hacer. Y firmarás un documento, continuó Esteban, un compromiso de pagar todos los gastos relacionados con la boda, con intereses. Rafael palideció. Pero es una cantidad enorme. No tengo tanto dinero. Lo tendrás, dijo Esteban con seguridad. Lo pagarás en cuotas cada mes, hasta que devuelvas hasta el último centavo. ¿Y si me niego? Se atrevió a preguntar Rafael. Esteban sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. No te negarás, porque la alternativa es quedarte aquí, para siempre. Rafael comprendió que no tenía elección. Estoy de acuerdo, dijo. Haré todo lo que me pidan. Muy bien, dijo Esteban levantándose. Entonces descansa. Mañana es un día importante para ti. Cuando Esteban se marchó, Rafael se apoyó contra la pared y cerró los ojos. No sabía lo que le esperaba al día siguiente, pero una cosa tenía clara. Nunca volvería a cruzarse en el camino de Esteban Montes. Habían pasado 2 semanas desde la boda fallida. La vida de Alejandra poco a poco volvía a la normalidad. Volvió al trabajo en la escuela y los niños, con su espontaneidad y energía, la ayudaban a distraerse de los pensamientos sombríos. Por las tardes leía libros o veía películas que antes había dejado de lado. A veces se reunía con Camila, pero evitaba las compañías ruidosas y los lugares donde podía encontrarse con conocidos. Por dentro aún le dolía, pero Alejandra estaba aprendiendo a vivir con ese dolor. Estaba aprendiendo a sonreír de nuevo, a mirar hacia el futuro, a hacer nuevos planes. Su madre la apoyaba con su silenciosa atención, sin imponerse, pero siempre estando a su lado. Su padre, en cambio, su padre se comportaba de forma extraña. Desde el día en que ella le contó la traición de Rafael, Esteban se volvió reservado, se sumergió en el trabajo y rara vez aparecía en casa. Alejandra sabía que su padre todavía estaba enojado. Durante las cenas familiares, cuando la conversación caía accidentalmente sobre el tema de la boda o Rafael, los ojos de Esteban se oscurecían y apretaba la mandíbula. Pero no decía nada y Alejandra no se atrevía a preguntar. Esa mañana, durante el desayuno, Esteban estaba inusualmente animado. Hablaba mucho de negocios, de la nueva tienda que planeaba abrir en el pueblo vecino, incluso bromeaba, por primera vez en muchas semanas. Alejandra, dijo cuando Mariela salió a la cocina a por café. Me gustaría que vinieras hoy a la casa de campo. Tenemos que hablar. Alejandra levantó las cejas con sorpresa. ¿A la casa de campo? ¿Por qué no aquí? Allí es más tranquilo, respondió Esteban apartando la mirada. Además, tengo que enseñarte algo. ¿Qué? Alejandra sintió una ligera inquietud. Su padre no solía ser tan misterioso. Ya lo verás. Esteban sonrió, pero fue una sonrisa forzada. Te ayudará a cerrar definitivamente ese capítulo de tu vida y seguir adelante. Confía en mí. Alejandra dudaba. Rara vez utilizaban la casa de campo, una pequeña villa a 20 kilómetros de Penonomé, que su padre había comprado hacía varios años. Normalmente, la familia iba allí los fines de semana para descansar del ajetreo de la ciudad, pero desde que Alejandra se había comprometido,
no habían vuelto ni una sola vez. Está bien, aceptó finalmente. ¿A qué hora? Enviaré a Jorge a recogerte a las 4, respondió Esteban, y por su tono, Alejandra comprendió que la conversación había terminado. Pasó el resto del día inquieta, tratando de adivinar qué estaba tramando su padre. Quizás le había comprado algo, un coche nuevo, o incluso un apartamento para que pudiera empezar una vida independiente. O tal vez tenía algún problema de salud y quería comunicárselo lejos de su madre. Esta idea hizo que Alejandra se estremeciera. A las 4 en punto de la tarde, un todoterreno negro se detuvo frente a la puerta de la casa y Jorge Ríos salió del vehículo. Alejandra siempre había sentido simpatía por el asistente de su padre, un hombre serio y taciturno que una vez le había salvado la vida al sacarla del río durante una desafortunada jornada de pesca. «Buenas tardes, doña Alejandra», saludó Jorge, abriéndole la puerta del coche. «Don Esteban la espera». «Hola, Jorge», respondió Alejandra subiendo al coche. «¿Sabes de qué se trata? ¿Por qué insistía tanto mi padre en que nos reuniéramos en la casa de campo?» Jorge arrancó el coche y se puso en marcha antes de responder. «Creo que su padre se lo explicará todo. No me corresponde a mí revelar sus planes». El tono de Jorge era neutro, pero Alejandra notó cómo se tensaban sus hombros. ¿Acaso su padre había decidido vender la casa de campo? Pero entonces, ¿por qué tanto misterio? El trayecto duró aproximadamente media hora. Viajaron en silencio. Alejandra miraba por la ventana el paisaje que se deslizaba a su lado, sumida en sus pensamientos. La casa de campo de la familia Montes era una villa colonial de 2 plantas, rodeada por un jardín y una alta valla. Cuando Jorge detuvo el coche en la entrada, Alejandra vio que había otros 2 vehículos aparcados junto a la casa, el sedán de su padre y un todoterreno desconocido. «¿Hay invitados en casa?», preguntó ella al salir del coche. «No, doña Alejandra», respondió Jorge sin mirarla a los ojos. «Solo cosas del trabajo». Alejandra sintió que algo no iba bien. La tensión que se respiraba en el aire era casi palpable. Cruzó el jardín hacia la casa, donde Esteban la recibió en la terraza. «Hija», la abrazó, y Alejandra volvió a notar algo extraño. Su padre estaba tenso y nervioso al mismo tiempo. «¿Cómo has llegado?» «Bien», respondió ella mirando a su alrededor. «Papá, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto misterio?» Esteban la tomó de la mano. «Ven, te lo explicaré todo, pero primero quiero que veas algo, más bien, a alguien». No la llevó a la casa principal, sino a una dependencia en el rincón más alejado del jardín. Alejandra nunca había estado allí. Era una especie de trastero o cuarto de servicio. «¿De quién es el todoterreno que hay en la entrada?», preguntó ella por el camino. «De Miguel», respondió Esteban lacónicamente, refiriéndose a uno de sus empleados. Junto a la puerta del anexo había un hombre corpulento al que Alejandra había visto un par de veces en la oficina de su padre. Al ver a Esteban, asintió con la cabeza y abrió la puerta. Dentro había un pasillo corto que conducía a otra puerta, esta vez metálica. Esteban sacó una llave y la abrió. «Papá, me estás asustando», dijo Alejandra deteniéndose. «¿A qué viene tanto secreto? ¿Qué hay ahí?» Esteban la miró directamente a los ojos. «Rafael está ahí». Alejandra sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. «¿Rafael? ¿Aquí? Pero ¿cómo? ¿Por qué?» «Ha vuelto de Cuba», respondió Esteban. «Y Jorge y yo hemos decidido que tenemos que hablar con él». ¿Hablar? Alejandra empezaba a comprender, y esa comprensión la hizo sentir un escalofrío. «¿Qué le han hecho?» En lugar de responder, Esteban abrió la puerta. Al otro lado había un amplio sótano, débilmente iluminado por una sola bombilla en el techo. Y allí, sentado en el suelo junto a la pared, estaba Rafael. Alejandra no lo reconoció de inmediato. Rafael tenía la cara hinchada por los golpes, el labio roto y un moretón debajo del ojo. La ropa estaba sucia y arrugada y tenía la barba larga.
Dios mío, susurró Alejandra, llevándose la mano a la boca. ¿Qué habéis hecho? Lo que cualquier padre habría hecho, respondió Esteban con calma. Defender el honor de su hija. Rafael levantó la vista y vio a Alejandra. En sus ojos se reflejaron muchas emociones: sorpresa, vergüenza, miedo, súplica. Alya, dijo con voz ronca. Lo siento, no pensé que acabaría así. Silencio, ordenó Esteban bruscamente. Hablarás cuando yo te lo permita. Alejandra se volvió hacia su padre, sintiendo cómo la ira crecía en su interior. ¿Lo tenías aquí? ¿Lo golpeabas? Eso es ilegal, papá. Es secuestro. Es justicia, respondió Esteban con dureza. Te traicionó, te humilló ante todo el pueblo, te robó el dinero. ¿Creías que la ley te iba a proteger? Lo máximo que le habría pasado es una multa por romper el compromiso. Pero así, señaló a Rafael, recordará esta lección toda su vida. Alejandra miraba a su padre y a su exnovio sin poder creer lo que estaba pasando. Jorge entró en el sótano con una carpeta llena de documentos. Todo listo, don Esteban, dijo, entregándole la carpeta. Esteban asintió y se volvió hacia Rafael. Ahora escucha con atención. Podría simplemente deshacerme de ti, enterrarte en el bosque y nadie se enteraría nunca. Pero en lugar de eso, te doy la oportunidad de redimir tu culpa. Abrió la carpeta. Aquí está el recibo. Reconoces tu deuda con la familia Montes por $55,000, la cantidad que se gastó en la preparación de la boda. Te comprometes a pagar $500 al mes hasta que la deuda esté saldada. Rafael tragó saliva. ¿55,000? Eso es imposible. Nunca podré pagar tal cantidad. Podrás, dijo Esteban con seguridad, porque no te gustará la alternativa. Además, su voz se volvió gélida. Antes de firmar el documento, le pedirás perdón a mi hija. Por todo. Alejandra negó con la cabeza. Papá, esto no está bien. No quiero participar en esto. No participas, respondió Esteban. Solo escuchas. Él tiene que comprender el daño que te ha causado. Y tú tienes que ver cómo es en realidad. Rafael se levantó con dificultad, haciendo un gesto de dolor. Miró a Alejandra y en sus ojos había tanta culpa y arrepentimiento que a ella se le encogió el corazón. Alejandra, comenzó con voz temblorosa. Yo no sé qué decir. Lo que hice es imperdonable. Te engañé, traicioné tu confianza, te rompí el corazón. Solo pensaba en mí mismo, en mis deseos, sin importarme tus sentimientos. Hizo una pausa y tragó saliva. No merezco tu perdón, pero quiero que sepas que lamento sinceramente el daño que te he causado. Te mereces algo mejor que yo. Alejandra se quedó en silencio, escuchando sus palabras. Sonaban sinceras, pero no podía evitar pensar que Rafael las decía bajo presión, bajo amenaza. Continúa, dijo Esteban con frialdad. Cuéntale lo de Valeria. ¿Cómo planeaste tu huida mientras fingías prepararte para la boda? Rafael bajó la mirada. Conocí a Valeria hace 8 meses, cuando tu padre y yo fuimos al hotel para hablar de la boda. Fue inesperado. No tenía intención de traicionarte ni buscaba una relación fuera del matrimonio. Simplemente hubo algo entre nosotros. Levantó la vista hacia Alejandra. Debería haber sido sincero contigo desde el principio. Debería haberte dicho que sentía algo por otra mujer, pero fui un cobarde. Tenía miedo al escándalo, al juicio, a la ira de tu padre, y en lugar de hacer lo correcto, seguí llevando una doble vida, quedándome con Valeria a escondidas. Y le robaste el dinero a Alejandra, le recordó Esteban. Dile eso también. Rafael asintió con la cabeza, con el rostro desfigurado por la vergüenza. Saqué dinero de nuestra cuenta conjunta, $15,000 que habías ahorrado para la boda y la luna de miel. Los gasté en un viaje con Valeria. Es imperdonable, lo sé. Alejandra sintió que las lágrimas le subían a la garganta.
No había llorado desde el día en que Rafael la llamó para decirle que no se casarían. Parecía que ya había llorado todas las lágrimas. Pero ahora, al verlo tan abatido y arrepentido, volvió a sentir el dolor que había intentado enterrar con tanto esfuerzo. «Te creí», dijo en voz baja. «Confié en ti. Y tú me mentiste todo este tiempo. Me miraste a los ojos y me mentiste». «Lo sé», susurró Rafael. «Y no hay palabras que puedan borrar mi culpa». Esteban puso la mano sobre el hombro de su hija. «¿Ahora ves quién es? Un cobarde y un traidor que solo piensa en sí mismo». Alejandra se quedó en silencio, asimilando todo lo que había oído. «Y ahora», dijo Esteban, entregándole a Rafael la carpeta y un bolígrafo, «firma cada página. Y recuerda, si se retrasa un solo pago, las consecuencias serán mucho más graves que unos días en el sótano». Rafael tomó la carpeta con manos temblorosas y comenzó a firmar los documentos. Alejandra lo observaba, sintiendo un extraño vacío. No sentía satisfacción ni triunfo, solo cansancio y el deseo de que todo terminara pronto. Cuando Rafael firmó la última página y le devolvió la carpeta a Esteban, éste le hizo un gesto a Jorge. «Llévalo a casa», ordenó, «y recuérdale una vez más las consecuencias de no cumplir con sus obligaciones». Jorge y otro hombre que esperaba en la entrada tomaron a Rafael por los brazos y lo llevaron hacia la salida. En la puerta, Rafael se volvió por última vez. «Adiós, Alya», dijo. «Espero que algún día puedas perdonarme». Cuando se cerró la puerta tras ellos, Alejandra se volvió hacia su padre. «¿Cómo has podido?». Su voz denotaba incredulidad. «Secuestrar a un hombre, golpearlo, mantenerlo en un sótano. Tú no eres un delincuente, papá. Siempre me has enseñado a respetar la ley, a estar por encima de la violencia». Esteban dejó la carpeta sobre una mesita junto a la pared. «A veces hay que saltarse la ley para conseguir justicia», respondió con calma. «Ese hombre te hizo daño, humilló a nuestra familia. No podía dejar que se saliera con la suya». «Pero eso no es asunto tuyo», exclamó Alejandra. «Sí, se portó fatal. Sí, me hizo daño. Pero eso fue entre él y yo. Podríamos haberlo solucionado nosotros mismos, como adultos». «¿De verdad?». Esteban levantó una ceja con escepticismo. «Te abandonó el día antes de la boda y se fugó con su amante a Cuba. ¿De verdad crees que habría vuelto para tener una conversación seria contigo?». Alejandra se quedó callada, sabiendo que su padre tenía razón. Rafael no habría buscado encontrarse con ella, habría preferido simplemente desaparecer de su vida. «Aún así, no está bien», dijo ella con obstinación. «No tenías derecho a decidir por mí qué hacer con Rafael. No tenías derecho a secuestrarlo, a pegarle. Tenía derecho a proteger a mi hija», la interrumpió Esteban con dureza. «Y lo hice. Gracias a mí, no solo has recibido las disculpas que te merecías, sino que también recuperarás tu dinero, con el tiempo». Alejandra negó con la cabeza. «No quiero ese dinero, no así». Esteban se encogió de hombros. «Entonces, cuando lo recibas, dónalo a la caridad. Pero Rafael debe pagar por lo que hizo. Es una cuestión de principios». Salieron del sótano al aire libre. El día se acercaba al atardecer, el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el jardín de tonos dorados. Todo parecía tan tranquilo, tan normal, que lo que había sucedido en el sótano parecía una pesadilla. «Vamos a casa», dijo Esteban. «Todo ha terminado. Este capítulo está cerrado». En casa, Alejandra subió directamente a su habitación y les dijo a sus padres que estaba cansada y quería estar sola. Se quedó sentada en la cama durante mucho tiempo, mirando por la ventana al cielo nocturno, tratando de entender sus sentimientos. Por un lado, no podía negar que una parte de ella estaba satisfecha con lo que había visto. Rafael, que le había roto el corazón tan fácilmente, había recibido su merecido. Él sufría como ella había sufrido. Estaba humillado como ella había sido humillada.
y sus disculpas, aunque fueran forzadas, le habían proporcionado cierto alivio. Por otro lado, los métodos de su padre le repugnaban. El secuestro, la paliza, las amenazas, no solo eran ilegales, eran crueles, y el hecho de que esa crueldad se hubiera manifestado en su nombre, por ella, lo hacía aún peor. ¿Podría olvidar alguna vez la mirada de Rafael, acosado, llena de dolor y miedo? ¿Podría mirar a su padre sin recordar que era capaz de algo así? Y lo más importante, ¿podría perdonarlos a ambos, a Rafael por su traición y a su padre por su crueldad? Alejandra no sabía las respuestas a estas preguntas, pero una cosa sabía con certeza: su vida nunca volvería a ser la misma. Demasiadas cosas habían cambiado, demasiadas cosas se habían destruido, y ahora le tocaba recoger los pedazos y construir algo nuevo sobre las ruinas de sus esperanzas rotas.